pública y que está vinculado a la investigación científica con un carácter abierto, ¿verdad? Y con un carácter inter y multidisciplinar. Para nosotros como centro de investigaciones, ser parte de esta red, ¿verdad? Nos ha permitido fortalecer la investigación y tener una mirada más internacional a muchos temas, ¿verdad? Que se están desarrollando de diferentes universidades y países que participamos en este seminario, como lo son las escuelas de México, ¿verdad? Tenemos participación de universidades de Colombia, de Brasil y de otras áreas, ¿verdad? De nuestra región que nos ha permitido ir fortaleciendo el desarrollo de competencias investigativas y ir invitando y sumando a otros investigadores, ¿verdad? En formación que básicamente vamos compartiendo de alguna u otra manera ese quehacer eh, para la investigación, pero también para el desarrollo de competencia para la vida en la formación profesional de la salud pública. Para nosotros, que en esta mañana, ¿verdad?, presente el doctor Richard Arana, miembro del cuerpo docente de investigadores del CIE UNAM Managua, pues también es un honor. Hemos tenido diferentes momentos de participación durante el tiempo en el que hemos venido desarrollando y bueno, queremos felicitar, ¿verdad? Siempre el esfuerzo y seguir invitando a todas las personas que siguen este seminario, que continuemos con esa llama viva y aprendiendo, ¿verdad? Siempre entre todos en un mundo multipolar donde la investigación, ¿verdad? Y la evidencia científica sea la base de las acciones y decisiones que tomemos en salud pública para el desarrollo de nuestra población, pero también para el desarrollo de la humanidad misma. Sean todos y todas bienvenidos. Adelante, doctora Rodríguez. Muchas gracias, doctor, por esas palabras de bienvenida que nos acaba de brindar. Algunos avisos importantes, ¿no? Recuerden que en el chat vamos a estar colocando el link para que ustedes se registren. Recordar mantener apagados sus micrófonos durante el proceso de presentación. La sesión de preguntas, pues van a estar ubicadas al final, pero también pueden irlas escribiendo dentro del chat una vez que el ponente pues vaya haciendo su presentación. Y pues ahorita vamos a pasar a leer un poco la reseña de nuestro ponente, que es el doctor Richard Arana Blas, quien es docente investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. De formación es médico general y médico natural, licenciado en nutrición por parte de nuestro UNAM Managua. Además es epidemiólogo egresado del CIES y recientemente presentó con éxito su tesis doctoral para el grado de doctor en Ciencias de la Salud. El doctor Richard Arana Blas tiene una experiencia docente de 10 años. Desde el año 2021 es coordinador del programa de maestría en salud ocupacional y es encargado de la unidad de salud ocupacional y gestión de riesgo. Además, ha sido asesor de proyectos de investigaciones a nivel nacional en el área de la salud pública y salud ocupacional como su línea de investigación que el centro ha brindado al Ministerio de Salud desde la Dirección de Vigilancia para la Salud y Dirección de Salud Ambiental. También ha sido aportado en el desarrollo de diversos proyectos sociales del país. Parte de sus participaciones como profesional de la salud pública ha sido como miembro designado por la UNAM Managua en la Comisión Sectorial de Salud del Sistema Nacional de Prevención de Desastres o SINAPRED, miembro de la Comisión de Procedimientos Técnicos en materia de higiene y seguridad del Ministerio del Trabajo y es miembro activo en brigadas de gestión de riesgo de nuestro UNAM Managua. Para mencionar otras formaciones complementarias, también pues tiene un diplomado en gerencia de hospitales, un diplomado superior en administración de proyectos, cursos de higiene y seguridad ocupacional, cursos especialistas de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo o norma ISO 45001, el curso de entrenamiento para especialistas en monitoreo ocupacionales, monitoreo de ventilación ocupacional, ruido ocupacional, iluminación, estrés por calor y frío, gases tóxicos y espacios confinados, un curso de análisis de riesgo y plan de contingencia para sustancias peligrosas. Y dentro de sus temas de interés y en la sublínea de salud ocupacional está gestión de riesgos laborales, la gestión de riesgos ante desastres y los determinantes de la salud ocupacional. También tiene diversas publicaciones e inclusiones como las prácticas y manifestaciones en salud,
relacionada a la aplicación de plaguicidas en haciendas cafetaleras de Nicaragua, una mirada de estudios toxicológicos en Nicaragua en el periodo del 2001 al 2022, entre otros. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Una vez presentado a nuestro ponente, el doctor Richard Arana Blas, él nos va a presentar una conferencia que lleva por título Prácticas y manifestaciones en salud relacionadas a la aplicación de plaguicidas en el sector agrícola. Y bueno, le dejo la palabra al doctor Richard Arana para que presente su ponencia. Buenos días a todos y todas. En este 25 de agosto, agradeciendo la gran oportunidad a nuestras autoridades de UNAM Managuacíes, nuestro líder, el doctor Teodoro Tercero, maestra Tania, el compañero Kevin Arana que nos acompaña, y a la red de investigadores especialistas en torno a la salud pública que conformamos este seminario internacional. Para mí un honor poder compartir con ustedes en esta mañana la presentación que hemos titulado Bajo los ejes de prácticas y manifestaciones en salud y su relación a la aplicación de plaguicidas precisamente en el sector agrícola de nuestro país, y que a la vez para nosotros sirve como una base para trazar trabajos activos, prácticos y coherentes según la necesidad de nuestro país y también de países de nuestra región latinoamericana. Comentarles que esta ponencia viene a partir de la evolución de la salud ocupacional en Nicaragua. Pertenecemos a la unidad de gestión en salud ocupacional y gestión de riesgo, y para ello se hizo una revisión preliminar de cómo se encontraba el contexto de la salud en los trabajadores. Tomamos como bases de evidencias científicas publicaciones que se han realizado a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Visto desde una panorámica general, la salud ocupacional ha venido retomando una vital importancia en diferentes sectores económicos a nivel mundial. Y Nicaragua no se queda atrás respecto a ello. Podemos mencionar que a mediados del siglo XX, en donde hubo el boom de la industrialización, muchos países se vieron en la oportunidad de avanzar económicamente, lo que a su vez iba acompañado de una diversidad de estrategias que permitió identificar cuáles eran los rubros de mayor potencial. Para ello, la agricultura fue uno de los rubros que mayor avance estuvo, que de hecho en esa época tuvo una gran inserción de trabajadores, pero también tuvo una gran inserción de herramientas tecnológicas. De hecho, para hablarles de plaguicidas, vamos a iniciar que en esta industrialización eran ellos considerados como una herramienta tecnológica que permitía aumentar la producción de los países en diversos rubros, pero que también iba relacionada a los efectos que iba provocando sobre la fuerza laboral activa. Es decir, aumentó la producción, pero también habían efectos. La presencia de los plaguicidas es algo que está en todo lugar. De hecho, si nosotros en este momento nos encontráramos tomando una taza de café o una merienda o una bebida, al menos algún metabolito a partir de estas sustancias químicas puede estar o no puede estar presente en ello. Cuando estamos en un parque, cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, estamos predispuestos a contaminación,
Y una vía muy sencilla es lo que consumimos. Por eso la vital importancia de encontrar la presencia y ver cuáles son los efectos de estos plaguicidas. A nivel mundial, aun cuando se han hecho e instaurado comités, organizaciones e instituciones a nivel global, han encaminado su interés acerca del control y buen manejo de los plaguicidas. Hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, todavía hay un número importante de obreros agrícolas que siguen enfermando año con año. En este caso se cita, retomado un informe del año 2022, que 385 millones de obreros agrícolas siguen presentando manifestaciones clínicas relacionadas al uso de plaguicidas. Dentro de estos efectos lo podemos encontrar no visibles, como puede ser en el aire, lo podemos encontrar también en fuentes acuíferas y lo podemos encontrar en el suelo, debido a que estas sustancias químicas tienen la capacidad de durar durante muchas décadas para poder desdoblarse hasta desaparecer completamente, lo que a su vez trasciende al efecto que provoca en la salud pública, porque está generando afectación sobre el humano y sobre los ecosistemas. Podemos ver en pantalla, quise retomar la publicación de Rachel Carson, Silent Spring o Primavera Silenciosa, como una de las iniciativas que hubieron durante la era que les comenté, en donde esta bióloga comenzó a notar cómo se utilizaban sustancias químicas para el control de la tuberculosis y lo hacían de manera masiva. Sin embargo, aun cuando afectaban al vector, estaban también afectando al ecosistema y afectando a la salud del operario de esas maquinarias con las cuales aplicaban este tipo de sustancias químicas. A partir de ello se fomentaron algunas iniciativas en torno a las mejoras. Hicimos una revisión de cómo ha estado el impacto a nivel global y basado en esta evidencia científica podemos denotar que no solamente es un continente el que se encuentra comprometido y expuesto, sino que una problemática de salud pública a nivel mundial. Países europeos, países asiáticos y países africanos, como en este caso Ghana, donde se realizó un estudio con 404 trabajadores. En ello se abordó si realmente tenían noción sobre la importancia de utilizar equipos de protección personal al momento de aplicar plaguicidas, pero también si lo llevaban a cabo, donde se encontró que el 98.8% sí le daba la importancia o sí conocía, de hecho, la importancia. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? 83% no utilizaban los equipos completos. Esto es como un arma de doble filo. Conozco que es lo bueno, pero no lo practico. Y 6% nunca utilizaban ningún equipo de protección personal. Asimismo, hicimos revisión de literatura a nivel latinoamericano, en donde encontramos países como Argentina, en donde Raimundo y colaboradores en el año 2022, a partir de un estudio en trabajadores agrícolas, encontró que al menos 83% de ellos tenían una antigüedad laboral de 10 años y que durante esos 10 años de estar expuestos, de estar manipulando plaguicidas, de estar haciendo la misma labor, 25% nunca utilizaron equipos de protección personal y 50% aplicaban los plaguicidas aún en tiempos ventosos. Aquí ya vemos de que hay otros determinantes que también hay que incluir, que van los determinantes sociales, sociolaborales,
geográficos, sociodemográficos, así como la práctica de los obreros. Arciniaga y colaboradores en Sinaloa, México, encontraron en su estudio que 36% de los obreros utilizaban equipos de protección personal, 88% mezclaban los plaguicidas en el área de cultivo, pero 78% de estos no avisaban al momento de la aplicación. Ahí ya vemos otro elemento sustancial que es la gestión del riesgo, que es la concientización a nivel local, en donde dentro de las directrices para evitar los efectos sobre personas o comunidades aledañas a áreas de cultivo, es necesario avisar previamente cuándo se va a aplicar plaguicida, durante qué frecuencia se va a hacer, en vista de no solamente asegurar la salud del individuo que está aplicando, sino también en la conciencia social para evitar que se den estragos en la población. A su vez, hay todavía obreros que consideran que a mayor cantidad de plaguicida aplicado y mayor cantidad en ocasiones de aplicación, mayor va a ser el efecto. Sin embargo, no funciona de esa manera, en vista que más bien están haciendo una sobreacumulación de estas sustancias químicas. Igualmente, Bernardino en México encontró que 70% de los obreros agrícolas no tenían conocimiento sobre los plaguicidas que estaban utilizando. Aquí vemos una gran debilidad, y es que aun cuando los recipientes de plaguicidas traigan su descripción química, traigan advertencias, precauciones, a veces el trabajo se hace tan mecanizado que no se toma en cuenta este preaviso. 50% de esos trabajadores no tenían capacitaciones, lo que impacta realmente, porque quiere decir de que van a haber grandes efectos en la salud pública de este sector. Viendo una panorámica nacional, en el 2016 fue el último estudio que se había realizado en Nicaragua. Precisamente se hizo en el sector café, en donde encontraron que hubo un mal uso en el equipo de protección personal. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes se establecieron a nivel de sistema respiratorio, digestivo y dermatológico. Por acá vemos un par de imágenes a partir de la revisión y de la publicación que se hizo en el Atlas de Pesticidas, aclarando que pesticidas es la nomenclatura o terminología que se utiliza en otros países. Sin embargo, en Nicaragua se utiliza el de plaguicidas. Este atlas publicado en el año 2022, en donde encontramos en la imagen de la izquierda de que, según la revisión que ellos hicieron a nivel mundial desde 1999 hasta el año 2020, la sorpresa fue que no hubo reducciones a la vista. Durante esos 22 años no hubo reducción notorios en la utilización de plaguicidas, sino más bien hubo un aumento en la utilización y reutilización de los mismos, lo que ocasiona que obviamente haya un severo impacto sobre la salud pública. Si nos vamos a nivel de Centroamérica, aumentó un más 36.2% la utilización de plaguicidas. Y hay otras zonas que evidentemente vemos en la figura tienen una mayor utilización de estos mismos. Asimismo, vemos en la imagen de la derecha cómo estaba el comportamiento del envenenamiento o intoxicaciones agudas a partir de los plaguicidas en sectores agrícolas, en donde también se muestra que a nivel latinoamericano nuestros países están sufriendo aún porque seguimos trabajando con este tipo de sustancias químicas
Y principalmente si nos remontamos a lo que vimos en los estudios, hay necesidad de hacer intervenciones en el control y buen manejo de los mismos. Aquí vemos otra imagen a partir del Atlas en donde nos muestra la muerte y el padecimiento y cómo ocurren, ellos le denominan en el sur global, en vista que son los países donde más se ha caracterizado este tipo de incidencias, en donde a nivel centroamericano, en los países de esta región, han encontrado 296 afectados. Cabe aclarar que hay datos que también se siguen manejando a nivel de ministerios e instituciones que están en torno al control de esta problemática. Visto desde nuestra figura emblemática en seguridad, salud en el trabajo, que es la jerarquía de controles, estos serían los pasos sobre los cuales las intervenciones tienen que continuar, principalmente yendo desde nuestra base, que es la utilización de equipamiento que sirva para la protección, que a nivel gerencial, administrativo, higiénico, hayan medidas de control, que a su vez haya tecnificación de los obreros agrícolas basado en sus conocimientos, sustitución en caso de que haya algún peligro y la eliminación de ser posible o buscar cómo cambiar por otro tipo de sustancia que a la vez pueda ayudar al trabajo que están realizando. Visto desde el paradigma del modelo agrícola y la intoxicación, mencionarles que la FAO en el año 2011 hizo su publicación Un nuevo paradigma de la agricultura, el cual fue titulado Ahorrar para crecer. El resumen de esta iniciativa fue que los plaguicidas matan a las plagas, pero también a los enemigos naturales de las mismas. Y su uso excesivo también trasciende a la salud de los agricultores, a la salud de los consumidores, a la salud del medio ambiente. Ellos mencionaron que entre sus directrices estaba que al menos en el año 2025, que ya estamos, debería haberse dado un cambio. Pero como les mencioné en los antecedentes, los cambios todavía nos siguen esperando. Visto desde el modelo agrícola, vemos la inferencia que hay entre sectores agrícolas de baja escala y de gran escala. Al mencionarle producción agrícola a nivel familiar, donde el campesino todavía sigue utilizando su parcela heredada, pero también cómo ha estado la incidencia capitalista en seguir sobreforzando el trabajo de algunos sectores y la reutilización de plaguicidas. Bajo este modelo también podemos encontrar de que el fin era que hubiera una coherencia ecológica, análisis de los riesgos y asistencia técnica, que a su vez se pudieran generar un manejo integral de las plagas y que hubiese también a su vez un manejo integral de plaguicidas. Bajo ese contexto se buscó cómo promover la protección fitosanitaria para que pudiera inferir bajo las dimensiones socioeconómicas, pero también bajo las dimensiones ambientales. Y esto a su vez generara un estatus fitosanitario que permitiera que hubiese un control en los efectos de los plaguicidas sobre la salud pública. Por acá mencionarle un poco que a partir de las revisiones
realizada, encontramos tres tipos de enfoques para el manejo que se han venido desarrollando, de hecho, dentro de los cuales tenemos al enfoque productivista tradicional, que nos dice que su base va basado en la revolución verde, en economía clásica. Algunas ventajas que a este enfoque se le ha adjudicado es el aumento en el rendimiento de los cultivos, aumento en la producción para asegurar seguridad alimentaria y nutricional a partir de la producción. Sin embargo, hay desventajas como pueden ser el daño ambiental provocado y a la salud humana, a partir que dependen meramente de los plaguicidas. El enfoque agroecológico crítico en su base teórica hace referencia a una agroecología sistémica y socioecológica que promueva prácticas sostenibles en el ambiente de trabajo, y dentro de sus ventajas es que busca cómo controlar la contaminación y los efectos a la salud de los trabajadores. En el tercer enfoque vemos el manejo integrado de plagas, en donde su base teórica fue la combinación de diversos métodos que permitiera que no solamente se utilizara el plaguicida, sino que hubiese un control, que hubiese una capacitación, que hubiese una concientización. De hecho, la ventaja de ello es que buscaban cómo tecnificar al trabajador. Una de las desventajas es que amerita una buena inversión de tiempo para lograr este cambio a nivel social. Esto nos lleva acá al modelo agrícola industrial, donde este modelo está enfocado en maximizar la producción. Este modelo, dentro de sus ventajas, es que va a haber una alta inversión de recursos, de insumos, para poder lograr esa máxima producción. Y dentro de sus desventajas, y acá mucha atención, y es que hay una alta dependencia de los agroquímicos. Esto es como hoy, el siguiente ejemplo: voy a potencializar la producción de una zona, pero a cambio te voy a restar con salud, o a cambio pues te va a quedar un efecto a nivel ambiental. En la siguiente imagen vemos una publicación realizada por instituciones a partir del capítulo 3 sobre comercialización de biopesticidas a nivel global bajo una perspectiva. Ellos abordaron desde qué ámbito es donde se utilizan mayormente. Y por acá podemos encontrar de que la gran industria alimentaria hoy por hoy está logrando que zonas específicas de producción agrícola se vean afectadas por diversos motivos, como pueden ser en un sistema capitalista en donde al campesino local se le expulse de sus tierras para fomentar otro tipo de producción, obviamente atenta contra la salud, porque están incluyendo dentro de su producción masiva sustancias químicas nocivas para la salud y el medio ambiente. A su vez, tiene un efecto sobre el agua, en donde la contaminación de los mantos acuíferos se traduce en daño en la biodiversidad. Y si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con ello o de origen acuático, pues obviamente en nuestra salud se va a traducir un efecto. Asimismo, se ha hecho la inserción de maquinarias que apliquen plaguicidas de manera
masiva. Esto es precisamente para ahorrar el tiempo en el cual a un obrero agrícola le tomaría cubrir X cantidad de manzanas. Entonces han incluido otro tipo de maquinarias para hacerlo, lo que obviamente impacta más aún por la cantidad. Asimismo, ese uso de fertilizantes y de plaguicidas asociado a la semilla que se cultiva está provocando de que ese cultivo, de que ese producto que va a llegar a la comercialización, a la distribución, a la compra local y a nuestras mesas, vaya a ser el que genere afectación desde cada uno de los miembros de un núcleo familiar. No solamente están expuestos a nivel rural, sino a nivel de las grandes ciudades y obviamente acompañado de otros cambios sistémicos en el medio ambiente como puede ser la deforestación. A su vez, se publicó en este capítulo 3 que hoy por hoy la agricultura industrial, y veámoslo bien, ya no solamente es la agricultura industrial depende de grandes cantidades de plaguicidas químicos que se han utilizado para el control de plagas pre y post cosecha. Es decir, ya no solamente es en un momento, son en dos momentos y también durante el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Sin embargo, su efectividad es limitada y ha resultado en la resistencia de plagas, degradación ambiental y efectos en la salud pública. ¿Qué quiere decirnos esto? De que aun cuando este modelo esté instaurado, el uso de estos plaguicidas ya no está logrando su objetivo principal o primordial base, que era el control de las plagas. También las plagas han encontrado su mecanismo de protección o su mecanismo de supervivencia para poder resistir a los plaguicidas. Por acá les presento un poco una revisión realizada a nivel del contexto nacional hacia el control de plaguicidas y sus efectos. Nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional ha venido realizando esfuerzos significativos para poder proteger la salud de los trabajadores, orientando disposiciones que permitan manejar mejor aún los recursos esenciales y manejar los incidentes provocados en el trabajo. De hecho, hay algunas normativas específicas que permiten orientar al sector agricultura acerca del manejo y el control de los plaguicidas. Podemos ver acá esta publicación del año 2017 bajo el marco de gestión ambiental y social, que no solamente se quedó en un área social específica de producción, sino que también trascendió a otras áreas como fue a nivel rural, en vista de que nuestro país destaca porque uno de sus máximos productivos, económicos y de fuerza potencialmente activa es en el sector agrícola. También vemos que se han planteado algunos protocolos para el manejo de las intoxicaciones provocadas por plaguicidas, en donde se han enlistado los subgrupos de plaguicidas que están generando afectación o que posiblemente predisponen la salud de los trabajadores, y hay algunos mecanismos para poder abordar los efectos de los mismos. Esto guiado también por el área de salud ambiental de nuestro Ministerio de Salud, que no excluye al trabajador agrícola que no esté todavía inscrito o registrado en el Seguro Social.
sino que debido a que el buen modelo de salud familiar y comunitario permite que la salud pueda llegar a todos. De hecho, son atendidos los trabajadores, son visitados periódicamente por inspección sanitaria a nivel local, de modo que permita que se lleve un control de su salud. Asimismo, se han hecho algunas revisiones y publicaciones, como por ejemplo consideraciones sobre plaguicidas peligrosos en Centroamérica, en donde desde el año 2001 vieron cómo estaba el comportamiento. También se han hecho alianzas interinstitucionales. Por acá vemos una captura de guía para el manejo de plaga y contaminación en la que participó el gobierno nacional en conjunto con el Ministerio de Recursos Naturales, Marena, y el Ministerio de Salud para ver cómo estaba el contexto de las contaminaciones en las zonas. A partir de la academia hemos buscado cómo trazar líneas de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarias que nos permitan conocer cuál es el contexto actual. Tenemos por acá una captura de una revisión hecha acerca de una mirada de estudios toxicológicos en Nicaragua desde el año 2001 hasta el año 2022, en donde logramos identificar algunos rubros laborales que tienen un mayor compromiso y una mayor predisposición o tendencia a afectación en su salud pública, que a partir de esta revisión también hicimos la propuesta de una investigación a nivel nacional. Por acá en el siguiente esquema también podemos ver cuáles son las instituciones, los ministerios, tanto a nivel nacional e internacional, que tienen su atención hacia el control de los plaguicidas y hacia la salud de los trabajadores. Aquí podemos mencionarles nuevamente a nuestro Ministerio de Salud a partir de la atención que se le brinda a los trabajadores. Se generó la instauración, según la Ley 274, de la Comisión Nacional de Regulación y Control de Sustancias Tóxicas, que a su vez busca cómo controlar el ingreso de sustancias químicas con potencial toxicológico al país, ver sus características, dónde fue la producción, cuáles son los insumos de producción, hacia dónde va a llegar al interior del país, cuáles son los destinatarios, y desde una cadena de jerarquización de controles, ver todos los momentos en que esa sustancia va a estar dentro del país. A su vez, hay otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que dispone también visitas a nivel local de haciendas de producción. El Ministerio de Trabajo, que también ha venido haciendo regulaciones para la inserción laboral de los trabajadores, pero también para evidenciar de que puedan ser cumplidas todas las orientaciones normativas y regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo desde cada una de estas haciendas. Tenemos también el Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Transporte e Infraestructura y nuestro Sistema Nacional de Prevención de Desastres, entre otros. Por acá vemos a la derecha algunas leyes que respaldan a iniciativas a favor de los trabajadores, algunos reglamentos, algunas cartas, resoluciones y publicaciones que se han hecho a nivel de Gaceta. Por acá vemos rubros que se han visto afectados, entre los cuales el intermedio es la agricultura, y se ha buscado desde la academia cómo darle un seguimiento no solamente visto desde el contexto de la toxicología clínica, que solo busca cómo darle atención cuando ya pasó un accidente, cuando ya pasó un suceso, cuando ya hay X cantidad de trabajadores o personal afectado, sino también verlo desde la dinámica lógica de la salud ocupacional
como toxicología laboral, que va desde el componente preventivo higienista para poder ser aplicado en salud pública. Vistos a su vez el control de riesgos, peligros, enfermedades y accidentes por manipulación. Desde un enfoque integral del uso de plaguicidas, retomamos que según la OMS, cerca del 40% de la producción mundial está utilizando excesivamente plaguicidas. Según las comisiones internacionales y reuniones internacionales en donde cada país ha expuesto su situación actual sobre los contaminantes orgánicos persistentes, se ha buscado cómo fomentar iniciativas para la eliminación, producción, uso, comercio, liberación y almacenamiento de plaguicidas, en vista que no sigan causando daño a la población, tanto directamente por los manipuladores o indirectamente por las familias y comunidades. Asimismo, recalcar que en Nicaragua disponemos de nuestra Ley General de Salud, Ley 423, que dispone normativas acerca de la protección contra los peligros de los trabajadores que estén expuestos o que estos peligros deriven del uso de sustancias tóxicas como los plaguicidas. Y la Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, desde el año 2007, que acá yo pues quisiera enmarcar algo. Hay otros países latinoamericanos en donde su ley de higiene y seguridad es más nueva que en Nicaragua. Quiere decir que Nicaragua pues lleva una delantera en el contexto de la iniciativa de salud de los trabajadores. También tenemos por acá que a los plaguicidas se les atribuye una gran contaminación ambiental, 22% de la carga mundial de enfermedades y 23% de las muertes laborales. Nicaragua destaca por ser un país altamente productivo y por acá mencionarles de que ha destacado por la producción del grano de oro, que es del café. Representa un rubro económico con gran potencial, pero también un rubro en el cual hay una alta demanda de mano de obra, que en este caso son obreros agrícolas. A su vez, el Código del Trabajo 185, desde la Constitución Política de nuestro buen gobierno, hace referencia a brindar herramientas de trabajo, materiales de primeros auxilios y equipamiento de protección personal dirigido a los trabajadores, sin exclusión alguna, fomentando a su vez prácticas adecuadas en el uso de plaguicidas y mitigar las consecuencias que puedan generarse en la salud. Vemos por acá una imagen que nos muestra que según el Ministerio de Agricultura, hay zonas en el país en donde más se fomenta o donde más se caracterizan por la producción de café, que son esas zonas que nosotros le llamamos el norte de Nicaragua, en donde encontramos departamentos con una alta producción de café, porque las condiciones ambientales hasta la fecha han permitido que se siga produciendo este grano de oro. A su vez, son zonas donde destaca que la población, una alta cantidad, es de origen rural y que no necesita migrar a otras áreas del país o fuera del país para poder tener una fuente laboral y de economía. De hecho, contarles que nosotros hicimos como equipo de investigación visitas a uno de estos departamentos y pudimos constatar de que prácticamente la comunidad es la hacienda. El trabajo está en tu casa, el trabajo está en tu patio, el trabajo está en la familia. A partir de ello y basado en las publicaciones internacionales de
autointoxicaciones, porque la autointoxicación viene generada por una mal utilización. Los obreros agrícolas constituyen un grupo laboralmente muy activo, pero también altamente expuesto a los plaguicidas. Basado en ello, esta iniciativa de hacer prácticas o identificar las prácticas y manifestaciones en la salud relacionadas a la aplicación de plaguicidas se hizo en 4 haciendas cafetaleras bajo 3 ejes primordiales. Eje número 1 fue condiciones sociolaborales de los obreros agrícolas. Eje número 2 fue las prácticas de seguridad realizadas por los obreros agrícolas. Y eje número 3, las manifestaciones clínicas visibles y no visibles en los obreros agrícolas. De hecho, este estudio se hizo bajo un enfoque observacional, descriptivo de corte transversal. Se recopilaron datos sobre un fenómeno específico que fue la utilización de los plaguicidas y sus efectos. Y en las visitas realizadas podemos ver en esta captura de micromapa que se han señalado las zonas en donde se realizó nuestro estudio. Se incluyeron a 139 obreros agrícolas a partir del cumplimiento de algunos criterios. Para estos criterios nos fue muy idóneo la información que encontramos en revisiones científicas realizadas, donde se incluyeron algunos elementos sociales del trabajador, como por ejemplo les puedo mencionar la antigüedad laboral, los puestos de trabajo, quiénes son los que más practican esta actividad, si hombres o mujeres, si son de zona, son locales ellos o son de otra zona. Asimismo, se retomaron las condiciones con las cuales ellos trabajan, si tenían el equipamiento, y no solamente disponer de ellos, sino también llevarlo a cabo en su uso mediante una práctica adecuada y una labor sostenible. A su vez, también identificamos algunas manifestaciones clínicas visibles y no visibles a partir de la revisión de expedientes clínicos. Solo quiero mostrarle por acá en el siguiente enlace. Nos va a dirigir a el mapa nacional de café, en donde, según el Ministerio Agropecuario, acá es donde está la mayor concentración de productividad de café arábigo en nuestro país, en donde podemos ver de que al darle un clic a alguno de estos puntos, nos va mencionando específicamente, quiero acá irme al departamento en donde hicimos nuestro estudio, que este que se encuentra en este momento trazado de color fucsia, en donde vemos de que ahí hay una alta concentración de haciendas cafetaleras y por ende una alta concentración de trabajadores. Quiere decir de que ahí es donde se tiene que trazar la importancia de asegurar el bienestar laboral de los mismos. Al darle clic sobre alguno de estos puntos, nos muestra la siguiente información. Este departamento de Jinotega registra el 38.2% de la producción de café arábigo en el país y representa 41.3% del área total nacional. O sea, prácticamente representa casi orientándose a la mitad de la producción de café. Aquí vemos los municipios con su producción en donde se denotan el porcentaje por área de producción por cada municipio. Vamos a retornar a nuestra presentación en donde tenemos que las fuentes de información para poder realizar este abordaje fue primaria, aplicación de instrumentos directamente a cada uno de los obreros agrícolas. Cabe recalcar que previo
A esta implementación se obtuvo el permiso por parte de la administración y los propietarios de las haciendas, y que nuestro estudio pasó varias fases desde que estaba en construcción como protocolo, fue presentado ante un equipo de investigadores, de expertos en salud pública, toxicología laboral y salud ocupacional. Esto también con la intención de que cumpliera todos los elementos éticos. Por acá mencionarles, el trabajador no se vio expuesto a que saliera su rostro o su foto. Y bueno, acá, si me lo preguntan, esa foto no es a nivel local, ¿verdad? Solamente una imagen ilustrativa que esperamos pues de que más o menos nos lleve a ese contexto. ¿Y qué es lo que se logra observar? Que pues vemos ahí cómo estos dos individuos se encuentran rociando, eh, y cómo se esparce estas sustancias químicas en el ambiente. A su vez, algunos recipientes a partir de que contenían plaguicidas, y a nuestro instrumento también se le denominó cuestionario toxicológico. Durante el diseño del mismo se establecieron reuniones con especialistas mencionados previamente, pero también se establecieron reuniones y consenso con investigadores internacionales. De hecho, tuvimos la oportunidad de contactar a investigadores de las publicaciones que mencionamos en México, en donde consensuamos la construcción de este cuestionario para ver qué tan factible era, si no era muy complejo, si no utilizaba términos muy técnicos, y a la vez se utilizaron expedientes médicos de las clínicas o dispensarios ocupacionales que hay en cada hacienda. Por acá mostrarles un poco cómo están nuestros resultados. Hicimos un gráfico agrupado de las variables que nos permitieran conocer las condiciones sociolaborales de los obreros agrícolas, en donde encontramos que solamente dos clasificaciones de ocupación o de aplicación habían, que eran los que hacían la mezcla propiamente de plaguicidas y los que aplicaban directamente el plaguicida sobre los cultivos de café. En este caso, pues prevalece con un 87.7% los obreros que aplicaban plaguicida. Esto coincide con el estudio hecho por Cruz y colaboradores en 2016 en Matagalpa, en donde la mayor fuerza laboral o la mayor incorporación del obrero agrícola es destinada a la aplicación, entre paréntesis, fumigación de los plaguicidas. Asimismo, vimos cómo es la incorporación tanto del hombre y la mujer en este tipo de rubro, en donde obviamente el hombre tiene una mayor incorporación, pero vamos a hablar en este caso de la mujer con 14.3%. La mujer en estas haciendas no solamente se queda en casa, sino más bien es parte del potencial humano que está activo en la producción de café, en el mantenimiento del café. Esto coincide con el estudio hecho por Tovar y Sequera en Colombia, en donde encontraron de que en la última década las mujeres han aumentado en participación laboral en el sector caficultura y que están haciendo las mismas labores que realiza el hombre. Asimismo, encontramos que según el INIDE y la publicación del Senagro, tanto hombres y mujeres están participando activamente en la economía familiar. En vista a la edad, nosotros consultamos no trazado en rango preestablecido, sino tomamos las diferentes edades que tenían los obreros agrícolas para después establecer rangos
específicos en donde encontramos de que el 44% se encuentra entre 18 a 28 años. ¿Qué significa esto? En que el potencial humano es joven y que los mayores afectados tienden a ser los jóvenes, lo que se va a traducir que aunque ellos a corto plazo no experimenten efectos por el uso de plaguicidas o por su dinámica laboral, en algún momento lo van a llegar a presentar. Asimismo, vemos de que hay obreros que ya se encuentran entre 40 a 49 años con un 38%. Esto coincide con uno de los estudios mencionados anteriormente, en donde se destaca que al menos 83% de los trabajadores tenía 10 años de antigüedad laboral. Aquí vemos de que la antigüedad laboral juega un eje realmente importante para ver cuánto tiempo se ha expuesto un obrero agrícola al uso de plaguicidas y al tipo de dinámica laboral que por naturaleza exige este rubro. Acerca de la escolaridad, para nosotros fue sustancial el poder conocer cómo se encontraban en torno a ellos, no para estigmatizar quienes tienen conocimiento o no, o quienes tienen un grado académico o no, sino para poder trazarnos desde ya una idea de que hacia dónde tendrían que ir enfocadas las iniciativas de capacitación. Aquí el 51.8% tiene un grado de primaria, 26.6% pues no tiene ningún estudio, y esto coincide con los trabajadores que tienen entre 40 a 49 años. La antigüedad laboral acá nos muestra que al menos tienen de 10 a 20 años siendo obreros agrícolas, haciendo la misma actividad laboral, el 62% de esos 139 que mencionamos. Y sobre las horas diarias laborales, aquí está en mayor porcentaje, con 70% los que practican estas labores de 4 a 6 horas al día. Cabe recalcar que después de que realizan estas labores de aplicación, pues continúan insertándose en otra área en donde también se les oriente. Por aquí vemos dos gráficas que nos permiten saber un poco la panorámica de las prácticas de higiene luego de manipular plaguicidas, en donde tenemos tres contextos: se lava las manos luego de aplicar plaguicidas, se lava las manos luego de mezclar plaguicidas y se baña luego de aplicar plaguicidas. Retomamos las dos ocupaciones, aplicadores y mezcladores, en donde tenemos por acá también que los que sí realizan esta labor son entre 96 a 97%. Pero vamos a denotar que hay parte del obrero que todavía siguen fallando en la práctica, donde al menos 2%, 5%, y si lo sumamos, nos hace un 7%, está fallando en las prácticas de higiene luego de entrar en contacto o manipular estas sustancias químicas, lo que podría ocasionar efecto. Esto lo contrastamos con estudios como el de Toro Osorio en Colombia, en donde ellos encontraron de que aunque un alto porcentaje estaban practicando hábitos adecuados luego de manipularlos, como el lavado o el bañarse, todavía había un número que, si no se le prestaba atención, podía ir evolucionando o creciendo hacia algún nivel de afectación. También encontramos las prácticas de seguridad de los participantes en estudio, y acá nos vimos específicamente acerca de los tipos de plaguicidas que utilizan, los equipos de protección personal y las medidas de protección, en donde destacar que utilizan fungicidas, insecticidas, herbicidas de manera rutinaria, en donde
¿Con qué aplicar estos plaguicidas? Hay dos categorías, los que lo hacían con bomba de motor o que lo hacían con bomba de palanca, o también culturalmente llamado mochila, la mochila que llevo en espalda y que voy aplicando el plaguicida, en donde la mayor parte, un 49,6%, que siempre utiliza bomba de palanca, tiende a su vez realizar un esfuerzo físico para poder aplicar estos plaguicidas. Y si lo vemos desde la perspectiva de un 23,7% que utilizan bomba de motor, pues hay otro potencial riesgo ahí que le podemos sumar, que es la combustión generada por ese pequeño motor que va incorporado a la mochila. Ahora, ¿qué equipo o indumentaria de protección personal utilizar? Según normativas internacionales, hay la necesidad de protegerse cuerpo completo al momento de manipular sustancias químicas, en este caso plaguicidas. Pero si nos ponemos en el rol o el papel de un obrero agrícola que inicia desde las 5 de la mañana y termina a las 6 de la tarde y que tiene que pasar periodos lluviosos, periodos con mucho sol, periodos con cambios ambientales, ellos se ven en la necesidad de modificar el tipo de indumentaria que tienen, que en este caso podemos observar acá que es variable. Hay quienes solo utilizaban overol, delantal, gafas, mascarillas, pantalón largo y gorra con el 42%, pero hay otros que en cambio solo utilizaban delantal, gafas, mascarilla, pantalón largo y gorra, que en este caso nos suma un 19,4%. Y en un tercer lugar, los que utilizaban delantal, gafas, mascarilla, pantalón largo y sombrero, que en este caso nos suma un 33%. Si vemos, es variable la protección personal que utilizan los obreros agrícolas. Aquí recalcar de que aunque esté normada la utilización de trajes especiales para manipular sustancias químicas bajo el contexto económico y este rubro, pues es necesaria las modificaciones de ello. Claro está, no nos olvidemos de fomentar la protección de áreas en donde somos más sensibles. Ejemplo, piel, ejemplo, a nivel de mucosa, a nivel visual, oral, respiratoria. A su vez, tenemos por acá un resumen de las prácticas durante la aplicación. Acá, obviamente, cada obrero agrícola tiene su costumbre o su hábito, en donde aprovechamos a consultarle que si durante la aplicación de plaguicidas también acostumbraban fumar durante la aplicación. Vamos a enmarcar que un 22% dice que sí, lo cual va a potenciar más aún el efecto ocasionado por las partículas de plaguicidas que quedan en el ambiente, porque está posiblemente aspirando. Y si fumaban, quiere decir de que, o sea, no estás utilizando una mascarilla. También sobre la ingesta de líquidos entre jornadas, en donde el 91% nos dijo que no, en torno a que si leen las etiquetas de seguridad o orientaciones e indicaciones que traen los envases, el 77% no lee las etiquetas. Quiere decir que se van más por lo que el preparado que les brindan los obreros que se dedican solamente a ser mezcladores. Sin embargo, esto infiere significativamente en la predisposición que van a tener ellos a un tipo de afectación, tanto a corto, mediano o largo plazo. Esto coincidió con estudios realizados por Marrero y colaboradores en 2017, en donde ellos encontraron de que un alto porcentaje de trabajadores pues no leían estas etiquetas. Aquí remarcar que ahí viene la participación de uno de los determinantes sociales, que en este caso es
cuál es el grado académico que tiene, porque no se trata de echarle la culpa o adjudicarle la culpa al trabajador, sino que si él no tiene la habilidad para poder ponerse a leer, pues ahí ya se pueden trazar estrategias para la capacitación consciente y eficiente. Acerca del lavado de los envases, pues el 85% sí lo practica, 15% no se encarga de ello. Aquí mencionar de que efectivamente se trata del triple lavado que se le realiza a todo envase que contenía plaguicida. Y si duermen con la ropa de trabajo, sí, andamos una camisa hoy, estuvimos en el trabajo y si con esa misma se va a dormir, en donde 6% adjudicó que sí hace esta práctica. Entonces, este es un indicio a ver cómo podemos hacer un cambio. No puede utilizar ese tipo de indumentaria porque no solamente se está exponiendo él, está exponiendo a su familia. Tenemos por acá signos y síntomas en el cual encontramos que a partir de lo manifestado, el 86.6% había tenido problema a nivel de sistema respiratorio. Cabe recalcar que estos datos se cotejaron con expedientes médicos presentes como fuente secundaria y también podemos encontrar de que otros sistemas o áreas comprometidas fue con un 51.1% la piel, un 46.8% aparato gastrointestinal, un 45.3% sistema cardiovascular y un 41% órgano de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? De que la normativa de MINSA Nicaragua 2013 es oportuna para los encargados de higiene y seguridad, para los encargados de salud ocupacional que se encuentren más próximos a los obreros agrícolas, porque ya les muestra las directrices de atención que se pueden brindar. Esto también coincide con los estudios de Bernardino y Toro Osorio, en donde exactamente estos mismos sistemas eran los afectados. Por acá vemos antecedentes patológicos para poder establecer una posible relación somera en donde destacan algunos que tenían ya padecimientos crónicos como 7.9% diabetes mellitus, 7.9% hipertensión, alergia 2.2% y la combinación de otras con un 3.6%. Por acá nosotros también retomamos un biomarcador como trazador para saber realmente los efectos de los plaguicidas en la salud, que en este caso fue la colinesterasa plasmática. Esta colinesterasa plasmática medida en unidades internacionales litros, en donde vemos en la siguiente imagen cuáles son los valores entre los cuales más incidían o más se repetían como una moda lo que se encontró reportado a partir del último examen que se le hizo de colinesterasa a los obreros agrícolas, en donde vamos a mencionar acá en aclaración que se tomó como referencia los valores de 4.650 a 14.443 unidades internacionales litros. Quisiéramos nosotros que se pudiera hacer perfectamente una estandarización, pero claro está, hay diferentes reactivos, hay diferentes laboratorios, hay diferentes kits de colinesterasa, por lo cual en este primer momento nosotros solo tomamos estos valores de referencias encontrados y por acá enmarcamos de que el promedio en los valores fue de 7.500 unidades internacionales litros y que los valores de mayor distancia, el máximo fue de 13.455 y el de menor fue de 3.789. Esto también lo tratamos de trazar con las manifestaciones clínicas previamente mencionadas, en donde constatamos de que había una relación entre aquellos que habían salido con alteraciones y las manifestaciones clínicas, principalmente a nivel de sistema presentado en la diapositiva anterior.
Y por acá vemos la relación entre valores de colinesterasa y manifestaciones clínicas, en donde encontramos en la barra de color azul en la colinesterasa media, por debajo de la media, y la colinesterasa que se encuentra por arriba de la media en color verde, en donde encontramos cómo se cotejó conforme a las manifestaciones encontradas según cada uno de los sistemas. Esto también coincide con las iniciativas de la Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que dice a tu trabajador ofrecerle exámenes preempleo, también ofrecerle exámenes periódicos para poder identificar el comportamiento de su salud previo al trabajo y durante ya su actividad laboral propiamente dicha, y cuáles han sido los cambios, si hay cambios negativos, ver qué incorporaciones de mejora se pueden realizar. Y por acá encontramos la relación entre la frecuencia en el uso de equipos de protección personal y las manifestaciones clínicas por sistema, en donde pues básicamente nos mencionan de que sí utilizan sus equipos de protección personal, pero aún así esto no los exenta de presentar algún tipo de manifestación clínica por la utilización de plaguicida. Por ende, ahí toma una gran relevancia saber exactamente qué equipamiento de protección poder utilizar. Esto coincide con estudios de Meyer, García y Gamboa hechos desde el año 2016 hasta el 2020, en donde también encontraron que aunque los obreros utilizaban equipos de protección personal, pues aún se seguían dando manifestaciones en la salud. Allá con resumen, 7 de cada 10 trabajadores siempre utilizaban sus equipos de protección personal y tenían algunos hábitos personales. 2 de cada 10 fumaban. La práctica de mayor riesgo de intoxicación fue no tomar en cuenta las condiciones, en este caso del viento, como vimos en uno de los gráficos, que al menos el 50% lo hacían, aunque hubiera viento a favor o no. Casi la mitad de los obreros agrícolas tuvieron algún tipo de manifestación post la aplicación. Claro está, después de someterse a una nueva sustancia química, es natural que pueda haber algún tipo de manifestación. También mencionarles que algunas recomendaciones, pues citamos, si lo pudiera estandarizar bien, pero si no, pues tomar como eje trazador esos valores que mencionamos en uno de los gráficos anteriores. A los empleadores, pues mantener siempre la vigilancia en la salud ocupacional por medio de supervisiones en los ambientes de trabajo, fomentar capacitaciones básicas y continuas, eficientes a cada trabajador, mantener siempre los exámenes bioquímicos y no solamente quedarse con uno, sino que ver cómo fomentar una batería de exámenes que también puedan ser de utilidad. La fórmula para evitar el daño de los plaguicidas, pues prevención, soluciones cuando se puedan realizar, desde soluciones mecánicas como trampas, soluciones biológicas, bioplaguicidas que no sean nocivos, y algunos iniciativas para intervenir, prevenir y evitar las intoxicaciones. Y eso es lo que teníamos preparados para presentar en este seminario internacional, agradeciéndoles por la atención prestada. Bien, muchísimas gracias, estimado Richard Arana, doctor, por su ponencia, su presentación. Tenemos algunos comentarios en el chat que han ido cayendo, ¿no?, a lo largo de su presentación. Y la primera de ellas fue realizada por el doctor René Crocker y dice: ¿qué piensas de desarrollar un nuevo campo mesoamericano a mediano y largo plazo, incorporando la agroecología occidental con los elementos de ecología profunda aportados de los pueblos originarios de Mesoamérica? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Y sí, una de las estrategias que se podría destinar para que haya una agricultura sostenible, pero también saludable, es que se puedan implementar la utilización no solamente de los plaguicidas que por plagas comunes
tengan que ser utilizados, sino también incursionar en la utilización de algunos elementos naturales. Por acá, pues le podría mencionar algunos fitoquímicos que también pueden ser precedentes de plantas naturales, también utilizar algún tipo de estrategia autóctona de pueblos originarios, pues que permita de que con lo que ellos disponen también se puedan realizar. Por acá mencionarle un siguiente ejemplo que no sé si en sus países aplica mucho, pero cómo hacer el control de plagas que lleguen a causar, a comerse la hoja de los cultivos. Acá en Nicaragua tenemos, por ejemplo, un árbol denominado nin. El nin tiene taninos. Los taninos, cuando son remojados, remezclados, llegan a causar un efecto de su principio activo y aplicado a alguna de las plagas, pues perfectamente puede realizar el control de las mismas, que aunque no necesariamente los mate, pero sí hace que desaparezcan del medio ambiente en el cual se encuentren. Asimismo, hay otro tipo de elementos en torno a plantas que se podrían utilizar, de modo que haya una orientación hacia lo fitosanitario, visto desde el contexto de la salud vegetal que se traduce en salud humana para los consumidores. Hay algunos comentarios también en el chat. Dice, creo que aunque Aliesca menciona que aunque es una tarea enorme y demandante que quizás tomará años los países de América, debemos implementar los cultivos y huertos familiares para suplir las necesidades básicas. La demanda mundial de alimentos es grande y precisamente eso nos ha llevado a normalizar el uso de plaguicidas en los cultivos. A pesar de todas las consecuencias al ambiente y a la población, es importante que tomemos en serio la labor de empezar a limpiar el ambiente de estos tóxicos y que los países busquemos las mejores alternativas para ambas partes, ya que si nuestro ambiente enferma, nosotros también enfermamos. Pues algunas felicitaciones que también escribieron en el chat. Hay otras preguntas que las han ido respondiendo algunos especialistas, ¿no? A nivel nacional, como el doctor Orlando Delgado, toxicólogo, que tiene una vasta experiencia y por ahí pues ha compartido algunos comentarios también en el chat, donde menciona, ¿no? Que hay una serie de aspectos regulatorios de plaguicidas, el principal instrumento, la ley 274 y su reglamento, que aborda, entre otros aspectos, lo relativo a requisitos para titulares de registros, importaciones, exportaciones, distribuidores, fiscalizaciones y nuevos registros, así como renovaciones. Y en cuanto al manejo clínico, pues el Ministerio de Salud ha normado protocolos de manejo clínico para inhibidores de colinesterasa, piretroides, rodenticidas cumarínicos, paraquat y fosfuro de aluminio, que han sido los principales causantes de esta intoxicación. Y por ahí, ¿verdad? Bueno, dicen, hablan, ¿no? Que si en Nicaragua no existía una normativa federal sobre el uso de plaguicidas, y de igual forma, pues el doctor Orlando Delgado ya estuvo comentando, ¿verdad? Algunas cosas. Aquí hay una pregunta de la doctora Alejandra Hernández y dice, ¿por qué las personas siguen sin usar el equipo de protección aun cuando ya saben los riesgos? Para darle respuesta a esa pregunta, pues, y agradeciendo la participación de y nuestro público que está conectado, saludos a todos por ahí. Eh, Inicio dándole la respuesta a partir del siguiente ejemplo muy popular. ¿Por qué seguimos tomando, hablamos de todos a nivel mundial, por qué seguimos tomando eh, bebidas carbonatadas si las bebidas carbonatadas no estaban propiamente destinadas para el consumo humano, sino para otro tipo de labores? Visto desde el punto de vista de los obreros agrícolas, hay diversos factores y aquí hay que ser bastante cuidadoso al decir, no estás utilizando tu equipo, estás haciendo mal, te estoy proveyendo de tu equipo, utilízalo, después que te enfermas no, o tengas un accidente no me reclames, sino también hay que ver el contexto en el cual ellos se desarrollan. Si nosotros que a veces salimos a un campo y decimos, oye, este sol está muy fuerte o qué alta está la temperatura propiamente dicha, cuanto más ellos que se encuentran en esta zona. Ellos de alguna manera, según comentarios que
me lograron hacer, varían su tipo de indumentaria por la necesidad de evitar esa excesiva sudoración. Hay algunos quienes mencionaron, es que me asfixio andar cubierto todo el día, es que quisiera estar ventilado, es porque no está haciendo sol, estoy en una zona que es bastante fresca. Entonces, hay diferentes condicionantes del medio ambiente de trabajo, en este caso es al aire libre, que repercuten en que si el obrero agrícola utiliza su equipo de protección personal o no. Hay otros casos que también pues, puede deberse a no tener el conocimiento adecuado de cómo utilizarlo. Ejemplo, tener una mascarilla, pero la mascarilla solo me va a cubrir la boca, no me va a cubrir la nariz. Entonces, pues solo está de adorno utilizarla de esa manera. El utilizar una mascarilla que ya perdió su vida útil, que ya no tiene ni siquiera el color que anteriormente tenía. Entonces ellos de alguna manera como esa mascarilla no me agrada, me siento cómodo. Entonces, al menos esa parte de comportamiento y de conducta tiene que ver con equipamiento que quizás ellos disponen. Y también, pues, mencionarle, maestra, de que puede deberse a que hay sectores en donde ya toda su vida estuvieron acostumbrados de que la misma ropa con la que amanezco, con esa misma ropa me voy a las 5 de la mañana a esperar ver salir el sol en el campo de cultivo y ahí paso hasta que el sol se oculta. Entonces hay diferentes factores que ahí están inmersos. Yo considero que pues, es oportuno ver alguna estrategia del componente de educación y en este caso, capacitación básica y eficiente que se pueda orientar a los obreros agrícolas para ver cómo varía esta conducta de riesgo que ellos puedan tener. Vamos a pedirle al maestro Kevin Arana que lea las preguntas que hay en el chat en Facebook. Hola, vamos a leer algunos comentarios que han surgido, ¿verdad? También desde la plataforma de Facebook. Tenemos varias felicitaciones y agradecimientos al doctor Richard Arana por su ponencia. Nos gustaría leer un comentario. Tenemos alguna consulta por acá que dice, si se conocen algunos esfuerzos para sustituir paulatinamente los plaguicidas industriales tóxicos por algunas alternativas como bioplaguicidas naturales, y si hay experiencias normativas que provoquen, ¿verdad? Que provoquen que en el mercado o que la autogestión de las comunidades. ¿Qué visión de 5 a 10 años hay sobre esto? Muchas gracias, doctor, por darle lectura a esa pregunta. Muy buena pregunta y pues enmarcar que, como les decía anteriormente, en Nicaragua se han orientado por parte de nuestro buen gobierno algunas iniciativas de ley y normativas específicas en torno a la salud de los trabajadores que ha permitido ir paulatinamente regulando el quehacer de algunos sectores. El sector agrícola no se ha quedado atrás. Yo me quedaba sumamente asombrado hace un par de años que con algunos investigadores en Sudamérica me decían, acá la ley de higiene y seguridad del trabajo está reciente, pero en tu país está desde el año 2007. Y no solamente nos hemos quedado con esa, también desde nuestras autoridades gubernamentales que han buscado cómo liderar estrategias a partir de lo que hay en nuestra nación, también se han instaurado algunas comisiones. Por ejemplo, nuevamente mencionar la Comisión Nacional de Regulación y Control de Sustancias Tóxicas, que de hecho tenemos por ahí también al compañero Orlando Delgado, que es miembro, que ha buscado cómo regular la introducción de las sustancias químicas que vayan a ser destinadas para diferentes funciones. Dentro de ellos también se incluyen a los plaguicidas, visto como una cadena de desarrollo desde que ingresa por un puesto fronterizo, desde que llega a un punto central. Hay inspectores de seguridad que están vigilando y auditorando de que lo que contienen
sea adecuado, de que cumpla todas sus normas y reglamentos de seguridad, que esté a su vez solicitado y autorizado para su ingreso al país y posteriormente hacia dónde va a ser el destino, si las personas hacia dónde va a ir dirigido tienen realmente el comprobante de la necesidad de utilizar estas sustancias químicas, hacia dónde la van a dirigir y pues cuáles son las medidas de contingencia que también pueden implementar para evitar sus efectos. También puedes mencionarles de que anualmente en nuestro país y en los últimos años se han venido haciendo algunas iniciativas científicas. Les menciono de que en los últimos años se han participado en congresos nacionales desde la Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas, donde cada una de las ponencias va enfocada en el quehacer para el control de las sustancias químicas en el país, en el cual los plaguicidas ha sido uno de los ejes de mayor presentación. También mencionar que por parte de nuestro Ministerio de Salud en el año 2024 se hizo el primer Congreso Internacional de Salud Ocupacional e Intoxicaciones dirigido por la Dirección de Salud Ambiental y la Dirección de Vigilancia para la Salud Pública en Nicaragua, en la cual presentaron algunas temáticas de interés que iban enfocadas también en retomar la importancia de la salud local de los trabajadores que se encuentran en el sector agrícola. E igualmente desde la academia, pues hemos tratado de que de nuestras líneas de investigación como país vayan enmarcadas en lo que realmente se está dando como fenómenos que afecten a la salud de los trabajadores. ¿Cómo estará en los próximos 10 años? Pues yo les mencionaba de que ese paradigma que publicó la FAO en el año 2011 vence en este año 2025 y que pues no han ellos publicado aún algo un poco más nuevo que permita ver exactamente cuál es el nivel de avance. Nos quedamos con lo que cita el Atlas Mundial sobre los plaguicidas, en donde pues todavía se sigue viendo ese 36,6% más de utilización de plaguicidas, pero pues yo considero que estamos bastante positivos hacia las iniciativas nacionales en nuestro país, en vista que no solamente se trata de una institución, se trata de la incorporación de un apoyo interinstitucional y de diferentes profesionales que vayan enmarcados no solamente en un eje, porque cuando hablamos de salud ocupacional, desde su primer conceptualización en el año 1991, se traza que la salud ocupacional va dirigida a la salud de una persona laboralmente activa, conocida como trabajador, pero también incluye sus ejes higiene, seguridad, prevención y promoción de la salud. Yo considero que pues, estamos en un buen camino y no bajar la guardia sobre esta línea de interés y de desarrollo, porque nuestro país es altamente productivo. Muchas gracias al doctor Richard Arana y para continuar algunos comentarios, ¿verdad? Siempre en el eje de las felicitaciones por la disertación del maestro y leer un comentario también de de nuestra audiencia. Muy interesante el trabajo que nos está compartiendo, doctor. Hay muchas variables muy interesantes sobre los hábitos prácticos de higiene y protección de los jornaleros durante su jornada laboral e incluso después de esta. Es muy importante concientizar a las personas del alto riesgo genotóxico y citotóxico, al que también están expuestos y no solo a la toxicidad aguda. En México se han realizado estudios en mujeres jornaleras y sus hijos donde se encontró un elevado daño citotóxico por el uso de los plaguicidas. Este es un comentario desde los que interactúan desde las plataformas de Facebook. Muchas gracias al doctor por la disertación. Tenemos algunas consultas también en línea que vamos a ceder la palabra al maestro doctor Orlando Delgado. Adelante, doctor.
¿Logran escucharme? Sí, doctor, fuerte y claro. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Richard, por su presentación. Quiero recalcar que, bueno, su estudio es un importante aporte a la evidencia científica en Nicaragua en relación a los plaguicidas, además un aporte académico muy importante. Para reforzar un poco, quisiera agregar que sí, efectivamente Nicaragua tiene instrumentaciones jurídicas, legales, normativas nacionales que están relacionadas con el campo de los plaguicidas y que a pesar del obstáculo que se presentan, el gobierno de Nicaragua ha ido trabajando en función de esto, capacitando, legalizando los distribuidores, formalizando a estos negocios que se dedican al comercio y venta de plaguicidas. Además, el proceso mismo de registro de los plaguicidas es bastante riguroso, que se toman en cuenta los aspectos ambientales, los aspectos fitosanitarios y, por supuesto, los aspectos de salud, y que siempre hay retos, ¿no? Que hay que ir tratando de superar. Preguntaban temprano que por qué el trabajador, si conoce o el que lo utiliza, la persona que lo utiliza, eh, no utiliza equipo de protección, a pesar que conoce los peligros y los riesgos. Bueno, entonces hay que también trabajar en ello eh, paulatinamente para irlo entrenando. Al final de cuentas, el trabajador siempre dice, entonces estoy justificando, pero el trabajador siempre dice, bueno, lo he hecho así siempre y nunca me pasa nada, aunque la evidencia nos muestra que efectivamente hay efectos agudos, hay efectos a mediano plazo y largo plazo, como mencionaba la doctora también, de genotoxicidad, de disrupción endocrina que tienen efectos importantes sobre la salud de la persona que aplica, de su familia y de su descendencia. Mencionaba la doctora Lozano aquí al interno que efectivamente antes existían comisiones intersectoriales que capacitaban a productores pequeños y después hay que buscar cómo retomarlo para disminuir la incidencia de estas intoxicaciones agudas y subagudas, y también las crónicas. Quisiera también comentar acerca de la pregunta sobre los bioplaguicidas, o control biológico de plaguicidas. Efectivamente, en Nicaragua existe el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria que se encarga de la regulación y registro de los productos fitosanitarios de origen biológico. Nosotros en la comisión hacemos la parte contraria, regulamos la parte de los plaguicidas sintéticos y juntos, Comisión, IPSA, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud conformamos, ¿verdad?, el sistema de vigilancia. Eh, y tratamos dentro de nuestro marco institucional e interinstitucional abordar estos aspectos en campo, en oficina, en temas de registro, para que exactamente proteger al usuario, proteger al ambiente, proteger a los consumidores de los productos que son tratados con estos fitosanitarios. Además, quiero comentar, aprovechar el espacio, para comentar, el doctor Richard lo mencionaba en su presentación, en relación a las iniciativas que ha tomado desde la academia también, nosotros, él decía, bueno, no es solamente el enfoque clínico de la toxicología, sino que también el enfoque en salud ocupacional. Y es un enfoque que estamos nosotros desde la academia haciendo con los alumnos de grado de la carrera de medicina, con los residentes de la especialidad de medicina interna, de toxicología, de los residentes de las maestrías de salud ocupacional, ese enfoque precisamente, ¿no? Que cuando hablamos de plaguicidas no es solamente tratar la intoxicación aguda, que por supuesto que es importante, pero también este otro enfoque, que estamos hablando de materiales peligrosos, que estamos hablando de riesgos, de peligros, de prevención, de la jerarquía de riesgos y no limitarnos únicamente al uso de los equipos de protección personal. Entonces, habiendo dicho eso, quiero felicitarlo, doctor Richard y al CIES por esta excelente oportunidad. Muchas gracias, doctor Orlando, por su comentario y su aclaración de algunas dudas que venían surgiendo en el chat. Voy a pedirle al doctor Magallón que me apoye con la proyección. Bien, voy a leer entonces la constancia
La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública del Instituto Regional de Investigaciones de Salud Pública, Seminario Internacional de la Salud, otorga la presente constancia a Richard Arana Blas por su valiosa participación como ponente en el tema Prácticas y manifestaciones en salud relacionadas a la aplicación de plaguicidas en el sector agrícola, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública coordinado por los cuerpos académicos integrantes a la Red Universitaria de Salud Pública de México y las universidades de Brasil, Colombia y Nicaragua, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, horas en línea transmitidos a través de Facebook y Zoom. Y atentamente, piensa y trabaja, 1925-2025, un siglo de pensar y trabajar, Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto del 2025, y firma la doctora Silvia Graciela León Cortés, el doctor Ezequiel Magallón y el doctor Noé Alfaro. Muchísimas felicidades, doctor Richard, por su ponencia. Agradecemos a todos los que han estado conectados con nosotros. Les vamos a pedir que abran sus cámaras para tomar unas pequeñas capturas, ¿verdad? Pero no sin antes darle la palabra a la doctora Josefina Fausto Guerra, profesora investigadora del Instituto Regional de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hacer la presentación e invitación al próximo seminario, para que por favor se queden por acá. Y doctora Josefina, le cedo la palabra antes de que tomemos las capturas finales con todas las personas. Sí, muchas gracias, doctora Tania. Y bueno, pues yo voy a tener el gusto de invitarlos a la próxima ponencia del lunes 8 de septiembre de 2025, con la ponencia titulada Transformación del Sistema de Salud en el Más Bienestar, Lecciones aprendidas en Sonora. Nuestro ponente de ese día va a ser el doctor José Luis Alomía Segarra, secretario de Salud del Estado de Sonora. Y bueno, pues ahí está la cordial invitación. Y pues finalmente agradecer a todos los asistentes en este día y pues hacerles esta cordial invitación. Muchas gracias por su participación y pues damos por cerrado la sesión del día de hoy. Gracias. Vamos a tomar las capturas para que no apaguen sus camaritas ni se desconecten. Queremos verlos desde donde están conectados y conocerlos, ¿verdad? Aunque sea a través de pantalla. Un placer y un gusto haber compartido con todos ustedes. Ahí los vamos viendo, estudiantes de nuestros grupos de maestrías y programas desde Guadalajara, las diferentes universidades. Muchísimas gracias a todos por cada uno de sus comentarios, sus preguntas. Y todo lo que estuvieron ahí conectados y que no abandonaron el webinar, ¿verdad? Durante toda la presentación del doctor. Estén siempre pendientes de los canales de comunicación donde se comparte toda la información de los diferentes seminarios que se van desarrollando. Ya tenemos la siguiente invitación y bueno, nos veríamos entonces en la siguiente presentación con lo que acaba de mencionar la doctora. Muchas gracias a todos y pasen un muy buen día. Gracias por haberse conectado con nosotros. Un placer.